Millones de personas alrededor del mundo están buscando la verdad. Están buscando el sentido y el propósito que sus vidas deben de tener. El ser humano no puede contestar 3 preguntas. Ningún científico te puede contestar estas 3 preguntas. Ningún filósofo, ningún escritor, ningún sabio. La primera pregunta es: ¿de dónde venimos? Nadie te puede contestar de dónde venimos más que la Biblia. Cualquier científico que te diga, pues venimos de un Big Bang y de la explosión y del chango y de la evolución, es filosófico, hipotético, especulativo. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, como la ciencia jamás podrá descubrir el origen del universo, ni de dónde nacimos nosotros, o el origen de la vida, los científicos también inventan. Y esto que inventan se llama teorías. Y por eso dicen, pues venimos de una selección natural, y del chango y de chita. Y le digo, pues sí, ¿a quién se parece tu abuelita? Así le dijeron maestro en la Universidad de México. Le dije, ¿a quién se parece tu abuelita? A tu tatarabuelita. Busca todo lo genealógico y tenemos 6,000 años que el ser humano jamás ha visto una mutación, ni un cambio genético de una especie a otra especie, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los científicos inventan. Y los hombres que se han dicho iluminados, Cristo habló que vendrían muchos falsos profetas, han inventado también los que se llaman libros sagrados. Y esto me encanta a mí debatirlo con los universitarios. Yo les digo a los estudiantes de las universidades, busquen ustedes todos los libros sagrados que haya. Y vamos a poner aquí el Ramayana o los Vedos de la India, el Menzi Shuchun y el Da Huesh de Confucio, el Tripitaka o los sermones de Buda, con el Lotus, el Sutra y el Kanjur, el Corán de los musulmanes, y vamos a poner aquí derecho la Biblia. Vamos a hacer un análisis. Somos seres racionales. Y ninguno de los libros sagrados que existen o que se consideran sagrados tienen ni profecía, ni arqueología, ni ciencia, ni geografía, ni biología, ni genética, ni literatura, ni poesía, ni literatura como lo tiene la Biblia. Número 2, ninguno de los libros que se consideran sagrados en sus escritos está contenido cuándo iban a ser el fundador de esa religión. Por ejemplo, el budismo. ¿Sabían ustedes que Buda era ateo? Gautama Buda era un príncipe que salió del reino, de su reino, su papá era un rey, y él estaba cansado de los lujos y estaba cansado del dinero, y dijo, voy a buscar el origen del sufrimiento. Entonces salió del palacio y encontró pobres, encontró mancos, encontró lisiados, y siguió buscando por todas partes Buda, y se decepcionó de no poder encontrar o descubrir por qué el ser humano sufría. ¿Y saben en dónde acabó Buda? En McDonald's. Comenzó a engordar y a degenerarse y a entregarse al placer. Y ahora hasta dicen, ¿verdad?, que es mágico sobarle la pancita a un Buda. Entonces, Buda nunca creyó en ningún Dios, nunca habló de ningún Dios, y es una religión atea. Y antes de morir, Buda le dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Nunca dijo, yo soy la verdad, menos el camino, mucho menos la vida. Y así vemos en todos los fundadores de todas las religiones que nada se puede comparar con la Biblia y con el autor de la Biblia. Sin embargo, antes de que naciera Cristo, los profetas hebreos, cientos de años antes de que Cristo naciera, profetizaron de dónde iba a nacer, la tribu donde iba a nacer, la familia donde iba a nacer, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a ser su madre, cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser su muerte, cómo iba a ser su resurrección y cómo iba a regresar por segunda vez al mundo. Solo Dios conoce el futuro. Y solo Dios pudo haber escrito esto con tantos años de anticipación. Veamos en primer lugar, en esta tarde, la evidencia de la unidad y la singularidad de la Biblia. La Biblia, damas y caballeros, fue el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg
en el año 1455 y se llamó la Vulgata Latina. Este libro fue traducido al latín por Jerónimo en el año 435 después de Cristo. La Biblia no solamente es el primer libro que se imprimió, sino que es el libro más traducido, más publicado y más vendido de todos los billones de volúmenes de literatura, a más dialectos y a más lenguajes que cualquier otro libro. Solamente en el año de 1996 se había traducido a 2.400 lenguajes de los aproximadamente 5.500 lenguajes que existen en el mundo por los traductores que se llaman Wycliffe. Existen actualmente más manuscritos originales de la Biblia que de la Ilíada y la Odisea de Homero, que son los libros que se consideran con más antigüedad. Han sido el libro más atacado, más controvertido y más burlado de toda la historia de la humanidad. Piensen en lo siguiente: ¿por qué todos los cantantes de heavy metal como Madonna, Michael Jackson, Marilyn Manson, por qué todos ellos, por qué Marilyn Manson cuando predica y comienza a cantar, lleva una Biblia y comienza con los dientes a arrancarle sus páginas, escupirla y escupir sangre junto con la Biblia? ¿Por qué el odio? ¿Quién le metió el odio a este cantante contra la Biblia? ¿Quién le dijo a Madonna cuando la entrevistaron, que traía muchos crucifijos, y le preguntaron: oiga, usted es una cantante muy religiosa? Y Madonna contestó y dijo: no es que sea religiosa, es que me encanta traer hombres desnudos colgando. ¿Por qué John Lennon, antes de morir, el fundador de los Beatles, dijo 2 semanas antes que lo asesinaran en Nueva York: yo soy más famoso que Jesucristo? ¿Por qué es la Biblia y por qué es Jesucristo el objeto y el blanco del odio? ¿Por qué los cantantes ponen 666 y por qué se ponen 666 cuando es el número del anticristo? No está en el Ramayana, ni en el Popo, ni en los Vedas, ni en el Tripitaka Sutta de Buda, ni en el Corán. Nada de los libros sagrados que existen, ni siquiera los mencionan los cantantes. El odio es contra la Biblia y Jesucristo. ¿De qué nos habla esto? Esto no es coincidencia. Nunca atacan a Buda, nunca atacan a Mahoma, nunca atacan a Krishna, nunca atacan a ningún otro líder religioso, porque es Jesús el centro del ataque y del odio del mundo. ¿Por qué en las películas se burlan de los cristianos y no se burlan de los budistas o de los musulmanes? ¿Por qué atacan la Biblia y no atacan el Corán? ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro, repito, que contiene verdades absolutas. Hace muchos años murió un ateo francés llamado Jean Voltaire. Y él dijo antes de morir: después de mi muerte, les aseguro que la Biblia jamás volverá a ser leída y que pasará a la historia y nunca más será publicada por la sarta de barrabasadas que contiene la Biblia. Sin embargo, cuando murió Voltaire, la casa donde murió en Francia es ahora la imprenta más grande de Biblias que existe. Qué ironía, ¿verdad? Cristo había dicho antes que Voltaire: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Veamos ahora la unidad de la Biblia. La Biblia es un compendio de 66 libros. Es asombroso y natural que los 66 libros de la Biblia armonicen y los 66 libros escritos en un periodo de 1500 años, porque es el tiempo en que se escribió la Biblia, por más de 40 hombres. Unos fueron campesinos, otros reyes, otros políticos, otros sacerdotes, otros colectores de impuestos, otros pastores, otros médicos, profetas, pescadores, rabinos, y la mayor parte de estos 40 hombres no se conocían entre sí.